Saludos a todos, bienvenidos a El Foco, el espacio de reflexión y debate sobre finanzas personales, ahorro e inversión de Value School. Soy Luis Alberto Iglesias. Hoy analizaremos un estilo de inversión que no es nuevo, pero que se ha puesto de relieve gracias a la llegada de las nuevas tecnologías y al fácil acceso a la información del que hoy disfrutamos todos. Hablamos de la inversión por factores. No faltarán tampoco las recomendaciones de lectura ni nuestro apartado sobre finanzas personales. ¡Vamos allá! Comenzamos el foco con el repaso a las noticias más destacadas de la prensa financiera nacional e internacional. Nuestros compañeros de la redacción de Negocios Televisión nos cuentan qué informaciones marcan hoy la actualidad. La portada de negocios.com habla de que el G7 convoca una reunión de urgencia para estudiar el impacto de la variante Omicron. También habla de que el Instituto Nacional de Estadística podría revisar al alza el PIB del tercer trimestre tras constatar una mejora de los indicadores. También habla de que España aumenta las restricciones de viaje por las nuevas variantes del COVID-19. Portada de 5 días habla de que los bancos deberán atender de forma personal a los clientes las 24 horas del día, y en Crónica Bursátil que las bolsas europeas buscan el rebote tras las fuertes caídas por la nueva variante Omicron. El diario Expansión habla de que los fondos tienen un bazooka de 300.000 millones para lanzar OPAs. También habla de la variante Omicron que se extiende por Europa y amenaza la recuperación. En la portada del diario El Economista habla de que el nuevo cálculo se comerá el 60% del alza de la pensión del autónomo. También en Crónica de Mercados habla de que el inversor aún ve al mercado en fase de caída, pero ya piensa en el rebote. El diario Financial Times habla de que las acciones de Asia-Pacífico caen por temor a la propagación de la variante Omicron. Continuamos en el foco de Value School. A lo largo de los casi 20 programas del foco que llevamos, hemos hablado tanto de gestión activa como de gestión pasiva. En la activa, un gestor o un equipo de analistas forma artesanalmente, por así decirlo, una cartera con el objetivo de superar la rentabilidad del mercado. La gestión pasiva, por su parte, busca replicar el comportamiento exacto de los índices. Lo hace además de una manera altamente automatizada, sin la intervención de nadie que modifique esa cartera. Ahora bien, ¿se puede unir lo mejor de cada casa y quedarse con las ventajas tanto de la gestión activa como de la pasiva? Podríamos decir que la inversión por factores busca justo esta aproximación. Su objetivo es superar la rentabilidad del mercado y, en consecuencia, mejorar los resultados de la gestión pasiva, pero busca hacerlo de forma sistemática mediante reglas y modelos con los que no interfieran las emociones ni los sesgos naturales del ser humano, y por tanto se aleja, en este sentido, de la gestión activa. Dentro de un minuto los expertos nos lo van a explicar mucho mejor, pero podríamos decir que los factores son las distintas palancas que generan rentabilidad en una inversión. Nos podemos estar refiriendo a factores macroeconómicos y también a estilos de inversión como el value, el momentum o el growth. Cada uno de ellos suele funcionar mejor o peor en alguna época concreta del ciclo económico. Sabiendo esto, la inversión en factores identifica las palancas que han batido históricamente al mercado y las reúne en un sistema de reglas automáticas con las que comprar y vender activos para formar una cartera diversificada que supere la rentabilidad de los índices. Como lo que se diversifica aquí son los estilos de inversión y no los sectores u orígenes geográficos dentro de un mismo estilo, el riesgo está menos correlacionado. Dicho de otro modo, sobre el papel, este tipo de inversión resiste mejor las caídas del mercado sin renunciar a subir más que los índices. ¿Es la inversión factorial la solución a todos nuestros males, o por lo menos a los financieros? ¿Por qué no es demasiado popular? ¿Y qué inconvenientes puede presentar? ¿O a qué debemos prestar atención para elegir uno u otro fondo factorial? ¿Es adecuado este estilo para todos los perfiles de inversor? Hoy arrojamos luz sobre estas y otras dudas sobre inversión por factores con Manuel Pérez Segado, responsable de Relaciones Institucionales en Adarve Gestión de Activos, y con Miguel Roqueiro, que es director general y de inversiones en Acacia Inversión. Manuel, Miguel, amigos, bienvenidos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Buenos días. Oye, vamos a empezar a hablar de inversión factorial o cuantitativa por factores, y la primera pregunta se la voy a hacer a Miguel precisamente. Miguel, defínenos o explícanos en qué consiste la inversión por factores o factorial, y si es igual que eso que se utiliza o que se dice habitualmente también en foros como inversión cuantitativa. Pues
La inversión factorial generalmente es inversión cuantitativa, pero no toda la inversión cuantitativa es inversión factorial. Ahora os explico este galimatías. Hacer inversión por factores no quiere nada más que decir que se agrupan. Generalmente ahora me voy a centrar en la inversión por factores en acciones. Es agrupar las compañías por una serie de características, también se puede conocer como estilo de inversión, que está demostrado generalmente por mucho papel académico. Esto es una manera de invertir que tiene mucha literatura por detrás y por ejemplos prácticos con mucha historia, que es una manera de agrupar las acciones por características y que está demostrado que en el medio y largo plazo ese tipo de acciones bate al mercado, es decir, genera alfa, lo que tradicionalmente se genera alfa, o también se puede entender que es, digamos, un ADN que hay, con el que se puede agrupar un activo o una acción que explica muchas de sus características de rentabilidad-riesgo. Como la inversión factorial está vinculada a unas características, por detrás tiene que haber una sistemática, unas reglas. Por tanto, generalmente, como decía, está vinculado al uso de tecnología o a hacer inversión cuantitativa. Pero no quiere decir que toda inversión cuantitativa sea inversión factorial. Por ejemplo, inversión cuantitativa es el trading algorítmico que va muy rápido, el speed trading, todo este tipo de cosas también es cuantitativa porque hay máquinas por detrás. En nuestro caso concreto, y hablo de Acacia Inversión, que hacemos inversión factorial para las acciones, decimos que somos inversores cuantamentales porque usamos la tecnología para analizar los fundamentales de las compañías. Digamos que es un híbrido. Muy bien. Manuel, vamos Sí. con la segunda pregunta para ti. ¿Qué es un factor, de acuerdo? Y sobre todo, ¿qué características debe tener para que sea utilizado como criterio de inversión, criterio para seleccionar valores con los que conformar una cartera de inversión? Muy bien, bueno, yo creo que Miguel lo ha dicho muy bien, ¿no? Un factor, al fin y al cabo, pues viene de la inquietud de la comunidad científica para encontrar ingredientes, ¿no?, de la salsa secreta de la inversión, buscando aquellas características de acciones que de alguna forma, de las acciones que de alguna forma explican su rendimiento, ¿no?, y proveen un extra frente a la globalidad del mercado. Intentar buscar ese extra, a ver qué características tienen, ¿no? Los requisitos, claro, no cualquier cosa sirve para invertir, ¿no? Se entiende que se deben escoger factores que al menos cumplan, pues bueno, yo tengo así de memoria como unos 5 requisitos principales, ¿no? Uno es la persistencia, ¿no? Es decir, que es la cualidad de un factor que se mantiene en niveles similares durante largos periodos de tiempo y diferentes circunstancias económicas, ¿no? El otro es que debe ser un factor amplio, es decir, que de alguna forma permanecen en múltiples países, regiones, sectores e incluso múltiples tipos de activos, ¿no? Debe ser robusto, de que el factor se presenta y permite estudiarse en distintas formas. Por ejemplo, si hablamos del factor value, su extra se debe manifestar, o su alfa extra, ¿no?, se debe manifestar tanto si lo mides como book value frente a precio, como si lo mides precio frente a beneficios o precio frente a cash flow, ¿no? Es decir, si no se manifiesta bien en varias medidas o en distintas formas, pues quizá no es lo suficientemente robusto, ¿no? Debe ser invertible, desde luego, porque una cosa es que se pueda medir por la comunidad científica y otra es que tú puedas implementarlo, ¿no?, teniendo en cuenta también los costes reales de la operativa. Y por último, y para mí lo más importante, que es por qué lo utilizas, es porque tiene una lógica detrás. Es decir, existe una lógica que explica realmente una razón. Hay una razón detrás por la que un factor aporta ese premio, ¿no?, ese alfa. Y por qué ese premio, ese alfa, debería permanecer su efecto en el tiempo, ¿no?, a pesar de que ya sea conocido por todo el mundo. Al fin y al cabo, si estamos invirtiendo, exponiéndonos en un factor, pensando que en el futuro se va a seguir manifestando ese premio, ¿no? Vale, pues para mí esos serían los requisitos. Muy bien. Miguel, los oyentes y espectadores del programa están acostumbrados a escuchar hablar de gestión activa o gestión pasiva. Esto de lo que estamos hablando hoy, ¿dónde entra? Porque entiendo que si es útil e interviene en la tecnología es para automatizar tareas, lo cual y procesos de inversión, lo cual lo asemeja a la inversión pasiva, pero entiendo que esos modelos, reglas, algoritmos
los tiene que crear alguien, con lo cual hay una parte grande de gestión activa, por lo menos al principio. Acláranos, por favor. De nuevo te voy a responder. Estoy haciendo origen a mi apellido gallego con un sí pero no. Es ni una ni otra. Por eso muchos inversores que optamos por esta vía de invertir consideramos que es una tercera vía, que es un híbrido entre una y otra, entre la gestión activa y la gestión pasiva, e incluso tiene componentes de la gestión alternativa. ¿Por qué es gestión activa? Porque estamos buscando batir el mercado. Implícitamente, como bien decía Manuel, estamos buscando elementos que nos permitan generar una rentabilidad extra por el mercado. Por tanto, no estamos o no creemos o creemos que en determinados momentos no se debe apostar exclusivamente por esa gestión pasiva. Entonces hay un elemento de intentar generar alfa. Pero a la vez, como decía antes, hay una parte de normas y de sistemática que es muy común en la gestión pasiva, hecho que generalmente hace que la gestión multifactorial sea más barata que la gestión activa tradicional. Por tanto, también comparte características de la gestión pasiva. Es un híbrido y, como os decía antes, a su vez hay cierto componente de gestión alternativa en el sentido de que intentas hacer las cosas con un enfoque diferente al tradicional. Sumando todo eso, pues digamos que somos un destilado de las mejores prácticas de la gestión activa, la pasiva y la alternativa. Al final, la idea que subyace de la gestión factorial o de la inversión factorial es que todo lo que hemos conocido históricamente, que es la gestión pasiva, lo que te dice es que solo puedes optar a la beta, el mercado es eficiente, optas por ETFs, que es la beta, y asumes que el pequeño coste de la gestión pasiva te compensa porque tienes la beta. La gestión activa tradicional, los grandes gestores históricos que hacen selección de acciones, que hacen stock picking, a lo que aspiran es a seleccionar acciones de una manera que van a generar alfa, generar rentabilidad extra por encima del mercado, por encima de la beta. ¿Y qué hacemos los inversores en gestión factorial? Lo que entendemos es que la beta, que históricamente se ha entendido como un gran bloque, se puede trocear y reordenar en betas más pequeñitas que todos conocemos, aunque no lo asimilamos como betas, o lo podemos conocer, como decía antes, como estilos de inversión, y que esa reorganización de la gran beta del mercado en pequeñas betas nos va a permitir batir a la beta general, es decir, generar alfa reconstruyendo la beta. De ahí que en ciertos círculos la inversión factorial se conozca como beta inteligente, como smart beta, porque no es nada más que eso, es reorganizar el gran bloque del mercado de una determinada manera para batirlo. Muy bien. Manuel, ha mencionado Miguel el adjetivo multifactorial, lo que a mí me da a entender que se pueden manejar múltiples factores a la hora de conformar un método de inversión. ¿Es esto conveniente? Es decir, los gestores que practicáis este estilo de gestión, ¿vigiláis varios factores diferentes y los combináis en una misma estrategia de inversión? A mi modo de ver, y también hay mucho estudio científico y académico en torno, sí, o sea, hay factores que combinan muy bien, especialmente los que están más descorrelacionados, ¿no? Ya que no solo te aportan ese extra, sino que también lo hacen con menor volatilidad, que al fin y al cabo es uno de los riesgos, ¿no? La volatilidad. Por ejemplo, el factor value y el factor momentum combinan muy bien, y si tienes también el factor small, el del tamaño, con el factor calidad, esos también combinan muy bien. Entonces, no se trata de combinarlos todos, pero hay generalmente combinaciones de 2 o 3, está demostrado que realmente es muy efectiva, ¿no? ¿Vale? Por otra parte, también hay estudios que demuestran que la diversificación por factores es más efectiva para reducir la volatilidad de una cartera que incluso la diversificación por
por geografía, por otros activos, etcétera. Es decir, es muy efectiva el hecho de tener varios factores, digamos, en la costelera. Entonces, sí, vamos, ante tu pregunta de si es conveniente combinar factores, a mi modo de ver, sí. Muy bien. Miguel, ¿invertís, por ejemplo, en empresas que lo hagan bien en un solo factor, por ejemplo? Un fondo de empresas que solo lo hagan bien según uno de los factores, ¿o buscáis, por el contrario, una cartera de empresas que lo hagan bien en todos los factores que seleccionáis como susceptibles de formar una cartera de inversión? Bueno, como en cada estilo de inversión, cada maestrillo tiene su librillo. Es decir, todos conocemos a los grandes inversores value, pero cada uno tiene su forma de hacerlo. Al final, nosotros también propugnamos, como decía Manuel, una inversión multifactorial, y en eso distintas casas tienen distintos enfoques. Hay grandes casas, sobre todo la forma, bueno, el origen de la inversión factorial en su aplicación práctica viene de Estados Unidos, y mucha gente, como bien dice Manuel, combina en una única acción varios factores porque hay algunos que casan muy bien. En nuestro caso concreto, pensamos que la mejor manera de hacer inversión multifactorial es buscar los factores en su versión más pura. Es decir, no buscamos combinar en una misma acción múltiples factores, que es una manera de hacerlo, sino que buscamos destilar en cada factor las acciones que mejor representan esas características. Y por tanto, nuestra cartera es una aplicación práctica de lo que decía Manuel, es decir, que nosotros pensamos que los factores están entre sí completamente, o bueno, en muchos de ellos están descorrelacionados, por lo tanto, la construcción con múltiples factores va a generar una cartera más diversificada que una cartera tradicional, porque entre sí se van a combinar para ir de una manera más suave a lo largo de todo el ciclo económico, y a la vez, que en esto también hay mucha literatura, hay académicos que propugnan la capacidad de adivinar cuál va a ser el factor que mejor lo va a hacer a futuro en función de las características macroeconómicas. Evidentemente, las características macroeconómicas del entorno influyen en los factores. El ejemplo más claro es esta última década de tipos a la baja, crecimiento de una determinada manera que ha afectado a la contract value. Nosotros pensamos que intentar adivinar qué factor lo va a hacer a futuro mejor es muy complicado. Por eso creamos una cartera de factores equiponderados. Nosotros, hay literatura que habla de 5 factores, nosotros actualmente pensamos que 9 son los que pueden generar una buena cartera, entonces tenemos una cartera con 9 factores muy puros, y dentro de esa cartera buscamos también la equiponderación de esas acciones que mejor representan cada uno de ellos. Y por tanto tenemos 10 acciones que mejor representan el valor, el value, 10 acciones que mejor representan el growth, el crecimiento, otras 10 que lo hacen con el momentum, otras 10 que lo hacen a la reversión a la media, otras que lo hacen con el dividendo sostenible, otras que lo hacen con la sorpresa sistemática en los resultados empresariales, en los beneficios, empresas de calidad, pequeñas compañías, y así hasta 10, ¿no? Es la manera que tenemos que hacerlo, pero es nuestra forma. No quiere decir que sea la mejor, sino que es la nuestra. Muy bien. Manuel, en Value School y bueno, también incluso hay algunos que citen a Warren Buffett, hemos hablado mucho de gestión pasiva, de indexación, como algo que es básico. Si uno no se quiere complicar mucho la vida, ese es un buen estilo de inversión que a largo plazo da buenas rentabilidades. Te querría preguntar, porque bueno, sé que tienes alguna opinión al respecto, ¿cuáles son los mayores riesgos a los que se enfrenta un ahorrador que va a invertir de esta forma? Comparado con, por ejemplo, la inversión cuantitativa o factorial de la que estamos hablando o la gestión activa. Pues bien, yo creo que, a ver, si se entiende gestión pasiva como la más generalista entendida, que es invertir en los índices, ¿no? En estos índices generalistas como puede ser SP500, MSCI World y cosas así, ¿no? ¿Vale? Es decir, yo creo que el mayor riesgo al que se enfrenta un inversor aquí es no saber que, por ejemplo, el SP500 tuvo una época en la que tardó 10 años en recuperarse. Es decir, que puedes estar 10 años perfectamente perdiendo dinero en el SP500. Es decir, en definitiva, pensar que esto va a seguir subiendo lo mismo que los últimos 12 años, haciéndole solo caso a tu memoria reciente, es para mí el mayor riesgo, ¿vale?
O no saber, por ejemplo, que el MSCI World está muy correlacionado con el S&P 500, dado que en su mayoría sigue expuesto a las mismas compañías americanas. Bueno, entonces, uno pensar que está muy diversificado porque está expuesto al mundo de esta forma, oye, pues a mi ver es el mayor riesgo, ¿no? Sobre todo pensar que esto siempre sube, etcétera, porque es lo que hay reciente, ¿no? ¿Vale? Entonces, te puedes tirar perfectamente 10 años sin ganar, ¿no? ¿Vale? Y eso es así. Para mí, una forma de mitigar el riesgo es esta, ¿no? Es una diversificación por factores que es una de las más adecuadas. Perfecto. Miguel, vamos a ver, lo que hacéis tiene una sistemática, evidentemente, hay tecnología por detrás, pero ¿hasta qué punto hay también análisis cualitativo? Es decir, los expertos, los gestores de inversión, directores de inversión que estéis detrás, ¿hasta qué punto aportáis a ese proceso o al contrario? Te lo digo para utilizar una expresión o un concepto con el que yo sé que, bueno, Manuel y su compañero Arturo Pina han estado en Value School hablando de esto, de intentar retirarse del proceso para que no intervenga, digamos, el factor humano o los sesgos en la toma de decisiones, es decir, para que esa parte cualitativa no influya o influya lo mínimo posible. En Acacia, ¿cómo lo gestionáis? 100%, pero permíteme una pequeña licencia, solo respecto a la pregunta anterior. Para los oyentes, simplemente, ya que estamos hablando de inversión factorial, solo lanzarles una pregunta que es si son conscientes que hacer exclusivamente inversión pasiva es realmente ser inversores de momentum. Que lo tengan muy en cuenta, hablando de factores. Respecto a tu pregunta, nosotros, en todo lo que hacemos en la Acacia Inversión, estamos muy inspirados por un lado, la gente que lleva haciendo esto al otro lado del Atlántico y por nuestra propia experiencia. ¿Y eso qué quiere decir? ¿En qué se centra en el caso de inversión factorial? En el caso de inversión factorial, somos, a la hora de desarrollar nuestro modelo, nos inspiramos mucho en Ray Dalio, que básicamente lo que hacía era tener ideas fundamentales y tener allá por los años 80 un equipo muy potente de informáticos tratando de sistematizarlo. Eso es lo que buscábamos nosotros. Nosotros teníamos muchas ideas, tenemos claro qué características tiene que tener una acción value o una acción crecimiento, y lo único que hemos hecho es desarrollar un modelo para backtestear nuestras ideas. No al estilo clásico que hacen muchos inversores cuantitativos de buscar un resultado perfecto, sino un resultado coherente con nuestra visión fundamental. Así que, básicamente lo que hacíamos era reunirnos en esta sala, discutir desde los fundamentales, desde la lógica inversora de un gestor y luego buscar sistematizar. ¿Y esto cómo se junta con nuestra experiencia pasada en otras grandes casas? Pues básicamente lo que nos hemos dado cuenta después de llevar esto décadas es que es imposible hacer predicciones, que esto es una obviedad, pero mucha gente sigue intentándolo hacer. Por tanto, lo mejor que podemos ofrecer como gestores es quitar el sentimiento de encima de la mesa, buscar reglas y sistemática. Eso no quiere decir ser cuantitativos, en nuestro caso quiere decir ser cuantamentales. Y con todo eso que logramos frente a otros estilos de inversión y sobre todo por compararnos con la gestión puramente activa, pues evitamos el riesgo gestor. Al final, que hoy hablaba antes, acabo de tener mi tercera hija, pues que hoy haya dormido mal y tome una mala decisión. Evitamos el pensamiento grupal, que es muy habitual en las salas de inversiones. ¿Quién le lleva a la contraria al gran inversor, que es el director de inversiones? Todo ese tipo de cosas son muy difíciles. O los sentimientos, es decir, cómo reaccionamos ante el pánico que tuvimos todos en la crisis del COVID. Al final, lo bueno que tiene poner reglas, pero reglas pensadas previamente, o sea, es una lógica inversora, pero transformadas en reglas, es que evitas esa parte y entendemos que es la mejor forma de hacerlo. Hay por ahí un reto que se ha puesto encima de la mesa, que es a todos los grandes inversores activos, es que traten de parametrizar sus reglas y que se comparen sus resultados activos contra lo que hubieran sido sus reglas sin intervención humana. Y generalmente sale eso, que nos dejamos llevar por el corazón, el pensamiento grupal y este tipo de sesgos. Muy bien.
Manuel, ¿qué es un modelo? Aquí hablamos de reglas, de parámetros, de factores. Yo estoy entendiendo que llegará un momento en que lo aglutinéis todo en por ejemplo, un modelo. No sé si eso es una aplicación o un Excel o si hay incluso varios modelos. Un modelo para el factor value, otro para el factor growth. ¿Y cómo trabajan? ¿Todas las empresas del universo que consideráis pasan por todos los modelos y se filtra alguna de ellas que va a la cartera? Explícanos, por favor, qué es un modelo y cómo se trabaja con ellos. Vale, bueno, a ver, todo esto viene, entiendo que nos lo preguntas por nuestro fondo, ¿no? Adarve Altea, pues sí. En realidad Adarve Altea no es un fondo de inversión pura por factores, o sea, nosotros lo que hacemos es que ciertamente los factores forman buena parte de la base conceptual de lo que hacemos, pero nosotros no hacemos eso, o sea, nosotros no hacemos inversión factorial. En realidad lo que nosotros hacemos es encontrar características comunes en empresas buenas que luego lo hacen bien, ¿no? ¿Vale? Y de alguna forma en estas características están imbuidos la combinación de ciertos factores, ¿no? Pero la forma de exponernos, ¿no?, al mercado y de confeccionar nuestra cartera es a través de varios modelos o estrategias. Y cada modelo o estrategia, pues al fin y al cabo es una forma de seleccionar una cesta de compañías según unos criterios que hemos establecido previamente, ¿no? Estos criterios son los que hemos dicho antes, están basados en encontrar características comunes en las empresas buenas que terminan teniendo un mejor desempeño, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es la mejor forma de entender lo que sería un modelo. Imagínate un modelo que podría seleccionar compañías de calidad que están baratas y tienen poca deuda, ¿vale? Entonces, la calidad la seleccionaríamos en base a varios criterios. Por ejemplo, uno de ellos es la sostenibilidad del margen bruto en los últimos 10 años, ¿vale? Si una empresa o una compañía tiene buen margen bruto, ¿no?, y encima es capaz de mantenerlo y suficientemente alto durante 10 años, algo hay de bueno ahí, ¿vale? Quizás sea el muy nombrado moat o el foso defensivo, ¿no? Eso nos puede mostrar que tiene cierta calidad, ¿vale? Que esté barata podríamos medirla, por ejemplo, con el ratio de precio frente a free cash flow, ¿vale?, normalizado en los últimos 5 años. Y que tienen poca deuda, pues comparando la deuda con el EBITDA normalizado en los últimos 3, ¿vale? He puesto un ejemplo, no quiero decir que un modelo concreto nuestro sea esto, ¿vale? Pero así la gente lo entiende, ¿no? Es decir, al final confeccionas compañías de acuerdo a esas características que tú entiendes que son las que van a proveer un buen desempeño, ¿no? Esto es una forma de exponerte a esos factores de forma combinada, escogiendo los que suelen combinar bien, ¿no? De acuerdo. Miguel, ¿qué me dices de la gestión del riesgo? Porque hemos hablado de la forma de invertir, ¿no? Ha mencionado antes Manuel el hecho de que tú mismo, que invertir en índices puede ser invertir en momentum. Eso significará que habrá algún momento en que el momento se pierda o vaya en la dirección contraria, en que baje. Los partícipes en fondos, pues bueno, quieren dormir a gusto y esto lo consideran un riesgo, que decimos en Value School y aquí en los programas que realmente es volatilidad y que es el precio que pagamos por invertir en renta variable, ¿no? Pero bueno, en cuanto a gestión de este riesgo, ¿cómo la enfocáis en Acacia? Pues ahí es un poco lo que decía antes, somos fruto de nuestra experiencia. Recientemente escribíamos un artículo en el que dejábamos claro que la volatilidad no es una medida de riesgo. De hecho, nosotros, en este caso, estamos centrándonos en nuestra inversión factorial, que lo hacemos en nuestros fondos de renta variable, pero tenemos un fondo muy exitoso que ha crecido mucho en los últimos años, que está entrando en institucional. De hecho, tengo aquí el premio que nos dieron hace unos años por él, en el que vendemos volatilidad. Por eso nosotros tenemos claro que la volatilidad no es una medida de riesgo, ni mucho menos. Siempre ponemos el símil que gestionar en función de la volatilidad es como ir conduciendo mirando a los retrovisores, que es mirando hacia atrás. Por eso creemos que gestionar el riesgo es mirar hacia adelante e intentar analizar factores, en este caso no los factores que hemos estado hablando hasta ahora, que son los factores que se llaman de estilo, el value, el growth, el valor, el crecimiento, sino los factores macroeconómicos que pueden condicionar la cartera futuro y construir las carteras de esa manera. Y estoy aquí hablando cuando hacemos selección de activos, que es en otra parte de nuestros fondos. En el caso concreto de nuestros fondos de inversión factorial, para nosotros la gestión de riesgo fue todo ese pensamiento previo que hicimos a la hora de desarrollar los modelos, construir cómo hacíamos las carteras, que en este caso fue la decisión de qué imponer los factores,
fue la decisión de equiponumerar las acciones dentro de los factores, con lo que buscábamos carteras muy diversificadas en nombres, porque al final, a diferencia de otras carteras que son muy concentradas en nombre, que tienen muchos riesgos específicos, nuestras carteras tienen hasta incluso cientos de acciones, con lo que evitamos riesgos específicos, pero son carteras muy diversificadas en acciones, pero muy concentradas en esos factores que está demostrado que en el medio y largo plazo baten mercado. Y a la vez que está muy demostrado que están afectados cada uno de esos factores por distintos elementos del ciclo. Y esa es nuestra manera de gestionar el riesgo. No tanto mirando la volatilidad, sino dándole muchas y muchas vueltas en cómo construimos nuestras carteras, ya sean las de renta variable, en este caso las multifactoriales, o las multiactivo, o lo que es en nuestro fondo vendedor de volatilidad. Muy bien. Manuel, ¿qué función, qué papel, qué puede aportar un fondo como Adarve Altea para una cartera de inversión de un ahorrador, de un particular? Lo digo porque cabría hablar de diversificación en estrategias o en estilos de inversión, porque no hemos hablado, en vuestro caso, de qué tipo de compañías son aquellas en las que invertís, si son small caps o mid caps o large caps, o a lo mejor un oyente puede decir, bueno, pues yo ya tengo mis fondos value que son de small caps, algún índice para la gran capitalización. Bueno, ¿qué aporta un fondo como el vuestro? Bueno, yo diría que realmente es un fondo adecuado para un inversor que quiera realmente estar diversificado. Porque a veces la gente tiene muchos fondos, pero eso no significa estar diversificado, sobre todo si están expuestos al mismo tipo de compañías, ¿no? Si alguien analiza, por ejemplo, las 10 primeras posiciones de nuestra cartera, no las encontrarás ni en un MSCI World, ni en cualquiera de los fondos conocidos que suele invertir en España, pues la gente pues, del espectro value o growth, ¿no? Lo cual no quiere decir que en algún caso podamos coincidir en alguna posición, ¿no? En definitiva, lo que nosotros aportamos es una forma racional y diferente de exponerte al mundo. Un complemento perfecto pues, para un indexado como pues, el SP500 o el World o el ACWI, ¿no? ¿Vale? Al fin y al cabo, como bien decías tú antes, Luis, es como una diversificación pero por comportamiento, ¿no? ¿Vale? Es decir, también tenemos en cuenta nuestra diversificación, la forma de diversificar que tenemos es bastante completa, ¿no? Trabajamos con una base de datos de más de 50.000 compañías, ¿vale? Invertimos en todo el mundo donde hay mercados cotizados y alcanza nuestro broker, ¿vale? Y también es un factor primordial es la diversificación que hacemos con los distintos modelos, que al fin y al cabo son esos distintos tipos o prismas de ver la inversión, ¿no? ¿Vale? Los modelos, al igual que los factores sobre los que de alguna forma estamos expuestos, pues son una forma excelente de diversificación, especialmente los que están más descorrelacionados, ¿vale? Ese creo que es nuestro papel, exponerte al mundo, exponerte a la renta variable. Nuestro fondo es 100% de renta variable, pero exponerte de una forma distinta, ¿no? A lo que lo hacen los índices. Muy bien, fenomenal. Miguel, siempre acabamos el programa recomendando recursos que pueden ser páginas web, vídeos, blogs, artículos, libros, todo lo que uno pueda consultar para aprender más. Yo voy a empezar recomendando tu conferencia en Value School. Tenemos un vídeo con Miguel Roqueiro de 1 hora y media con coloquio, así que los amigos que quieren saber más, que tecleen Acacia y ahí te van a encontrar. Pero además de eso, Miguel, ¿qué nos recomendarías para conocer más sobre el estilo de gestión de inversión del que hemos hablado hoy? Pues al final, como decía antes, nuestra gran fuente de inspiración está dentro del Atlántico. Y los pioneros de esto, aunque esto tiene mucha literatura académica, luego se desarrolló en el mundo hedge fund y demás, los pioneros de todo este mundo son la gente de AQR y de Research Affiliates, y yo recomendaría a cualquiera que tenga curiosidad en profundizar en esto, que acuda a ellos, porque aparte tienen mucha parte didáctica y tienen mucha cosa pública. Como hemos dicho hasta ahora, también todo el tema de la inversión factorial tiene mucho que ver con la parte de academia, de papers que se les llama. Entonces, entrando en Google y buscando, se encuentra muchísimo. Y por último, aquí en Europa, yo creo que la referencia es Robeco, y Robeco es un buen sitio donde se puede profundizar en todo lo que es la inversión factorial. Estupendo. Por supuesto en nuestra web, pero no voy a hacer autopublicidad, no voy a hacer hecho. Puedes perfectamente, tenéis un blog, además yo leo vuestros artículos, en fin.
Desde luego hacéis divulgación como también en Value School. Manuel, Adarve ha estado en Value School también en una ocasión en la sede presencialmente al poco tiempo de lanzar el fondo y luego habéis impartido una masterclass en alguno de los Summer Summit que si no está disponible por vuestras redes lo estará por las nuestras. Pero además de todo eso, ¿dónde pueden ir los interesados a conocer más sobre lo que hacéis en general y en particular vosotros? Vale, pues se me ocurren varias cosas. Algunos libros, algún paper y alguna cosa más, ¿no? ¿Vale? O sea, en libros, por ejemplo, pues Your Complete Guide to Factoring-Based Investing de Andrew Berkin, lo recomiendo, está en inglés, no lo han traducido ahora al español que yo sepa, ¿vale? Pero es muy interesante porque te da un perfil un poco de todo lo que es la inversión factorial y qué es lo que funciona o no funciona, ¿no? Otro libro, que no es exactamente inversión factorial, pero que viene muy bien para los que se inician, es El pequeño libro que aún vence al mercado, de Joel Greenblatt. Muy bueno. No es una inversión en factores, pero ayuda a entender perfectamente en qué consiste esto, de seleccionar por características comunes que demuestran un mejor desempeño, ¿no? que el mercado en general, ¿no? ¿Vale? En paper recomiendo uno que me encantó, precisamente es de AQR, de Cliff Asness, ¿no? ¿Vale? Que es el de Value and Momentum Everywhere. Este te da una idea de lo bien que funcionan estos dos factores, tanto el value como el momentum, y lo bien que funcionan especialmente cuando los combinas. Y por supuesto, el foro de Más Dividendos, ¿no? Hay un post, si la gente va a Más Dividendos y busca en un post inversión fundamental cuantitativa, es una maravilla, porque es que ahí hay un montón de recursos, links precisamente a otros papers y otras webs donde se habla de inversión cuantitativa. Hay un buen resumen de en qué consiste esto. Por supuesto, no es solo factorial, ¿eh? Estoy hablando de cuantitativa, que como bien decía Miguel, comprende lo factorial, ¿vale? Pero te puedes hacer una idea muy buena aquí. Estupendo, pues como ven los espectadores, el conocimiento está ahí fuera. La cuestión es qué vamos a hacer con ello. Bueno, Miguel, Manuel, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo y hasta pronto. Nosotros seguimos en El Foco. Nuestra colaboradora Esmeralda Gómez nos cuenta todas las semanas qué debemos hacer para tener una buena salud financiera. ¿Sobre qué nos vas a hablar hoy, Esmeralda? Hola, muchas gracias, Luis Alberto. Vamos a tratar hoy algunas prácticas del día a día que tienden a crear falsas creencias. A continuación trataremos distintos aspectos e invito a la reflexión a medida que los vaya tratando. La primera creencia es que lavar a mano los platos consume menos energía que el lavavajillas. A pesar de la creencia popular, lo cierto es que lavar los platos a mano consume más agua que hacerlo con el lavavajillas, que es un electrodoméstico preparado para ser eficiente en la tarea para la que ha sido creado. Ahora es cierto que hay que elegir bien la compañía de la luz o el momento en el que se utilizan para evitar incurrir en costes elevados. Un lavavajillas utiliza de media 10 litros de agua por cada lavado y lavar la misma cantidad de platos a mano implica un gasto generalmente superior. Pero al gasto del agua no es solo el único al que me refiero. La colocación de la vajilla, el cuidado a lo largo del tiempo de la máquina, la utilización del programa ECO, que aunque tarda más, en realidad gasta menos. Otra falsa creencia es que los aparatos enchufados, pero que no están usándose, no consumen. Es lo que se conoce como stand-by o consumo fantasma. Cuando dejas los electrodomésticos en reposo, aunque estén apagados, pero sin desconectar de la luz, están incurriendo en un gasto. Hay un indicador que sirve para identificarlo. El stand-by puede verse en la luz roja que se queda encendida en los aparatos. Por ejemplo, una televisión apagada que puedes encender desde el mando a distancia está en stand-by y consume mientras está en ese estado. Pero no siempre contamos con ese chivato. Según algunos estudios, el stand-by representa un 11% del consumo total de la vivienda. Por tanto, si no lo estás utilizando, desconéctalo de la luz. En relación a esta falsa creencia, se cree que dejar el ordenador encendido consume menos energía que apagarlo y volver a enchufarlo. Y es que dejar el ordenador con el salvapantallas o en reposo conlleva un consumo energético fantasma. Así que si vas a estar varias horas o varios días sin utilizarlo, es mejor que lo apagues. Sobre la compra de alimentación, no debes generalizar la creencia de que desplazarte para ahorrar en la compra porque tengas algún cheque implica un ahorro. Pues no siempre esto es así. Una vez más, apelo al sentido común.
Si te tienes que desplazar unos cuantos kilómetros para hacer esa compra y optar a ese cheque regalo, vas a tener un consumo energético del coche. En esta época de inflación, la luz o el carburante están por las nubes. Además, el tiempo es un recurso que siempre debes valorar junto al dinero. En muchas ocasiones te va a compensar más hacer la compra cerca de casa. Es cierto que debes precalentar el horno antes de introducir los alimentos en su interior. Vamos con otro. No siempre, pues el horno es un aparato eléctrico que consume mucha energía, ya que alcanza altas temperaturas en un corto periodo de tiempo. Para cocciones que superan la hora no es necesario precalentar el horno. Otro error es abrir el horno durante la cocción de alimentos, ya que cada vez que lo haces se pierde un mínimo del 20% de la energía acumulada. Otro mito: cambiar de proveedor de energía es costoso y complejo. Falso. El cambio de proveedor no implica ningún coste y tampoco hay que realizar obras en tu casa. La nueva compañía se encarga de todas las gestiones y el cambio se produce de forma automática. Y por último, una creencia generalizada que nos hace perder mucho dinero a la mayoría de individuos. Dejar tu dinero parado debajo del colchón o en el banco implica menos pérdida que invirtiendo. Falso. Si no haces nada con el dinero que vas ahorrando a lo largo de la vida, la propia subida de los precios a lo largo del tiempo devalúa el valor de la misma cantidad que ves cada día. Esto significa que con los mismos 50 euros, pasado un tiempo, puedes cobrar mucho menos. Por eso dicen nuestros mayores que antes con 20 euros llenaban el carro de la compra y ahora con 50 no llenan ni la mitad. Por tanto, la solución pasa por ser conscientes de todas estas trampas silenciosas y actuar en consecuencia. Cuando abrimos los ojos y vemos, tomamos el control. La alternativa no es fácil, pues requiere un esfuerzo por tu parte para aprender a invertir, asumir riesgo, pero la inacción conlleva pérdida segura, sobre todo con la inflación tremenda que estamos viviendo. Y eso, que lo que se ve es tan solo la punta del iceberg. Ejercita tu músculo financiero conmigo y toma las riendas de tus finanzas personales cada semana. Nos vemos en la próxima semana con otra píldora financiera. Esmeralda, muchas gracias y hasta la próxima semana. Si tenéis alguna duda sobre finanzas personales, escribidnos a info@valueschool.es y Esmeralda la resolverá aquí, en el foco. ¿Es buena idea comprar a plazos? ¿Hay casos en los que tenga sentido? ¿Cuándo podemos plantearnos cambiar la entidad con la que tenemos nuestra hipoteca? Enviadnos vuestras preguntas sobre finanzas y economía doméstica a info@valueschool.es. Y aquí termina el foco de hoy, pero las actividades y recursos de Value School siguen en nuestro sitio web www.valueschool.es y en nuestro canal de YouTube, donde ya sois casi 200.000 seguidores. Gracias a todos vosotros. La semana que viene nos vemos de nuevo aquí en Negocios Televisión. Hasta entonces.